Salir de la pobreza no es cuestión de suerte, sino de decisiones y estrategias. En De la ruina a la riqueza, como salí de la pobreza en 5 pasos, descubrirás un camino probado para transformar tu economía desde cero. A través de experiencias reales y consejos prácticos, aprenderás cómo cambiar tu mentalidad, tomar mejores decisiones y construir una base sólida para la abundancia. Quédate hasta el final y descubre cómo estos 5 pasos pueden cambiar tu destino económico. Es hora de dar el primer paso hacia tu nueva vida. Introducción. La decisión que cambió mi vida. Tomaste una gran decisión. En este preciso momento, has dado un paso que la mayoría nunca se atreve a dar, buscar un cambio real. Este material no es solo información, es una ruta comprobada para transformar tu situación y alcanzar una vida de estabilidad y crecimiento económico. Lo que estás a punto de leer ha sido forjado en la experiencia, no en teorías vacías. Aquí descubrirás cómo logré salir de la pobreza en 5 pasos claros y aplicables. Si estás aquí, es porque en el fondo sabes que hay algo más allá de la escasez. Has intentado muchas cosas antes, tal vez seguiste consejos que no dieron resultados, leíste sobre éxito, trabajaste más duro que nunca, pero nada cambió. La razón es simple, no basta con desearlo, se necesita un método probado y un cambio de enfoque. Eso es lo que vas a encontrar aquí. No promesas vacías, no atajos irreales, sino un camino que cualquiera con determinación puede seguir. La mayoría de las personas fracasan no por falta de ganas, sino por falta de guía. Este material es distinto porque está basado en la realidad. No se trata de suerte ni de fórmulas mágicas, sino de decisiones estratégicas y hábitos que generan un impacto directo. Salir de la pobreza no es cuestión de azar, es cuestión de actuar con inteligencia y consistencia. En estas páginas descubrirás por qué la escasez no es solo un problema de ingresos, sino de mentalidad. Identificarás las trampas invisibles que te han mantenido atrapado y aprenderás cómo romperlas. Conocerás estrategias que puedes aplicar desde hoy para empezar a generar más ingresos y administrarlos de manera efectiva. Verás cómo salir del círculo vicioso de las deudas y el gasto innecesario, y cómo hacer que tu dinero trabaje para ti en lugar de que tú trabajes siempre por dinero. Este recorrido está diseñado para guiarte de manera progresiva. Cada capítulo está estructurado para que avances de forma lógica y efectiva. Empezaremos por lo más importante, la mentalidad. Luego, nos enfocaremos en estrategias para generar más ingresos. A continuación, abordaremos el problema de las deudas y el mal manejo del dinero. Después, exploraremos el poder de la inversión y, finalmente, aprenderás cómo consolidar tu crecimiento para que no solo logres estabilidad, sino también prosperidad a largo plazo. A lo largo de este camino, te darás cuenta de que la riqueza no es un destino, sino un proceso. No importa en qué situación estés hoy, lo que importa es que estás tomando acción. Muchos se quedan esperando el momento perfecto, pero ese momento nunca llega. La diferencia entre quienes logran el cambio y quienes no, es la acción. Y tú ya diste el primer paso al estar aquí. Sigue adelante, comprometido con cada enseñanza, y verás cómo, paso a paso, empiezas a construir una realidad diferente. Ahora comencemos con lo más importante, el despertar que cambiará tu forma de ver el mundo y el dinero para siempre. Capítulo 1. El despertar. La mentalidad que me mantuvo pobre. Durante años, viví atrapado en un ciclo de escasez. No importaba cuánto trabajara, siempre terminaba en el mismo lugar, contando cada moneda, esperando que el dinero alcanzara hasta fin de mes y sintiendo que el esfuerzo nunca era suficiente. La verdad es que mi problema no era la falta de oportunidades, sino la forma en que veía el mundo y el dinero. Fue un golpe de realidad darme cuenta de que mis creencias me habían mantenido pobre. Desde niño, escuchaba frases como el dinero no crece en los árboles, hay que trabajar duro para sobrevivir o los ricos son avaros. Estas ideas parecían inofensivas, pero con el tiempo se convirtieron en barreras invisibles que determinaban mis acciones. Crecí con la convicción de que ganar más significaba sacrificarse hasta el agotamiento y que la estabilidad económica era solo para unos pocos afortunados. La primera gran lección que aprendí es que la pobreza comienza en la mente mucho antes de manifestarse en la realidad. Cada decisión que tomaba estaba influenciada por estas creencias. En lugar de buscar formas de generar más ingresos, me enfocaba en sobrevivir con lo poco que tenía. En lugar de ver oportunidades, veía riesgos. Creía que el ahorro era la clave para salir adelante, pero nunca consideré que también debía aprender a hacer crecer mi dinero. Mi mentalidad me hacía ver el dinero como un recurso escaso, algo que debía proteger en lugar de multiplicar. Un día, me encontré con un conocido que había cambiado su vida por completo en pocos años. No heredó riqueza ni ganó la lotería, simplemente adoptó una forma de pensar diferente. En nuestra conversación, me dijo algo que nunca olvidaré: el dinero es una herramienta, no un destino.
No se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo piensas y actúas en relación con el dinero. Ese fue el momento en que comprendí que la verdadera causa de mi pobreza no era la falta de ingresos, sino la manera en que veía el mundo. El primer paso para cambiar mi realidad fue cuestionar cada creencia limitante que había adoptado sin darme cuenta. Me di cuenta de que muchas personas exitosas no trabajaban más duro que yo, sino de manera más inteligente. Empezaban por desarrollar una mentalidad de crecimiento, entendiendo que el conocimiento y la estrategia eran más importantes que el esfuerzo sin dirección. Dejé de ver el dinero como un enemigo y empecé a verlo como una herramienta para construir la vida que quería. Transformar la mentalidad no fue un proceso inmediato. Al principio, mi mente rechazaba estas ideas. Pensar en grande me resultaba incómodo, porque durante toda mi vida me había conformado con menos. Sin embargo, cada vez que leía sobre personas que habían cambiado su destino, comprendía que no eran más inteligentes ni tenían más suerte que yo, simplemente tomaban decisiones diferentes. Me propuse entonces cambiar mi diálogo interno y reemplazar pensamientos limitantes con ideas de crecimiento. Empecé a rodearme de personas que tenían lo que yo quería lograr. En lugar de escuchar consejos de quienes nunca habían salido de la escasez, busqué aprender de quienes ya habían recorrido el camino. Descubrí que la educación económica era la clave y que debía invertir en aprender sobre dinero, negocios y estrategias para multiplicar mis ingresos. Cada nuevo conocimiento rompía un poco más las cadenas mentales que me habían mantenido en la pobreza. Entendí que el miedo al fracaso era otro obstáculo que debía superar. Durante años, había evitado tomar riesgos por temor a perder lo poco que tenía. Pero la realidad era que quedarme en mi zona de confort me costaba mucho más. Cada día que pasaba sin cambiar mi mentalidad era un día más atrapado en la misma situación. Enfrentar este miedo fue difícil, pero necesario. Aprendí que el fracaso no era el enemigo, sino una oportunidad de aprendizaje. Uno de los ejercicios más poderosos que hice fue imaginar mi vida en 5 años si seguía con la misma mentalidad. Lo que vi no me gustó. Me di cuenta de que, si no cambiaba mi forma de pensar y actuar, seguiría en la misma situación o incluso peor. Esta visualización fue el impulso definitivo para comprometerme con el cambio. No quería seguir atrapado en la escasez. Quería vivir con libertad y opciones. El último paso en mi transformación mental fue adoptar hábitos que reforzaran mi nueva forma de pensar. Empecé a leer libros sobre crecimiento económico, a escuchar conferencias y a rodearme de personas con mentalidad de abundancia. Dejé de quejarme y comencé a buscar soluciones. Cambié el enfoque de cómo puedo sobrevivir a cómo puedo prosperar. Con cada pequeño ajuste, mi mentalidad se fortalecía y empezaba a ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Al final de este proceso, entendí que la riqueza comienza en la mente. No importa de dónde vengas ni cuán difícil sea tu situación actual. Si cambias tu forma de pensar, cambias tus resultados. La escasez no es una condena, sino un estado que puede modificarse con la mentalidad adecuada. Este fue mi primer gran paso para salir de la pobreza y estoy convencido de que también puede ser el tuyo. Actividad práctica. Haz una lista de todas las creencias que tienes sobre el dinero. Escribe las frases que escuchaste desde niño y analiza si te están ayudando o limitando. Luego, reemplázalas por nuevas afirmaciones que refuercen una mentalidad de crecimiento. Por ejemplo, si creciste creyendo que el dinero es difícil de conseguir, cambia esa idea por el dinero es abundante y fluye hacia quienes saben administrarlo. Repite estas nuevas afirmaciones cada día y observa cómo tu percepción empieza a cambiar. Capítulo 2. La estrategia. ¿Cómo multipliqué mis ingresos desde cero? La falta de dinero no era mi verdadero problema, sino mi dependencia de una sola fuente de ingresos. Pasé años creyendo que la única manera de mejorar mi economía era encontrar un empleo mejor pagado. No entendía que depender de un solo ingreso era un error que me mantenía atrapado en un ciclo de limitaciones. El primer cambio fue comprender que debía diversificar mis fuentes de ingreso. La estabilidad económica no proviene de un salario, sino de la capacidad de generar dinero desde múltiples frentes. Dejé de pensar en cuánto podía ganar por hora y empecé a preguntarme cómo podía generar ingresos sin intercambiar mi tiempo directamente por dinero. Analicé mis habilidades y descubrí que tenía talentos que no estaba aprovechando. Aprendí que todo el mundo posee conocimientos o capacidades que pueden ser rentables. Identifiqué qué podía ofrecer y cómo podía monetizarlo. Desde brindar servicios hasta crear productos, las opciones eran muchas. Otro factor clave fue aprender a vender. No importa qué tan bueno seas en algo si no sabes cómo ofrecerlo al mundo. Descubrí que el dinero fluye hacia quienes saben resolver problemas y comunicar soluciones. Mejoré mis habilidades de negociación, mercadeo y persuasión. Comprendí que el dinero se multiplica cuando se invierte correctamente.
En lugar de gastar todo lo que ganaba, comencé a reinvertir en oportunidades que generaban más ingresos. Aprendí sobre negocios, inversión y creación de valor. Actividad práctica. Haz una lista de al menos 3 habilidades o conocimientos que podrías monetizar. Investiga cómo otras personas generan ingresos con esas mismas habilidades y elabora un plan para ponerlo en práctica. Establece una meta de ingresos adicionales para el próximo mes y comprométete a alcanzarla. Capítulo 3. El enemigo silencioso. Salir del ciclo de deudas y gastos tontos. El mayor obstáculo que enfrenté en mi camino hacia la estabilidad económica no fue la falta de ingresos, sino la forma en que gastaba el dinero que tenía. Cada vez que lograba generar más ingresos, terminaba acumulando deudas innecesarias o comprando cosas que no aportaban valor a mi vida. Me di cuenta de que la verdadera trampa no era ganar poco, sino administrar mal lo que ya ganaba. Las deudas crecían rápidamente porque veía el crédito como una extensión de mi dinero en lugar de lo que realmente era, una carga que me ataba a un sistema diseñado para mantenerme pagando intereses de por vida. En cuanto recibía dinero extra, lo usaba para cubrir pagos vencidos en lugar de invertirlo en algo que me permitiera generar más ingresos. Entendí que salir de este ciclo exigía un cambio total en mi manera de manejar el dinero. Primero, eliminé las compras impulsivas. Cada gasto debía pasar por un filtro. Esto me acerca o me aleja de mis objetivos. Aprendí a diferenciar entre lo necesario y lo superfluo. Después, establecí un plan de eliminación de deudas. Ordené mis deudas de menor a mayor y comencé a pagarlas agresivamente mientras evitaba adquirir nuevas. Al cambiar mis hábitos, vi resultados inmediatos. Dejé de sentir que el dinero desaparecía sin control y comencé a ver crecimiento. Con cada deuda eliminada, ganaba más libertad. El control de mis gastos me permitió generar un excedente que pude utilizar para multiplicar mis ingresos en lugar de seguir atrapado en pagos interminables. Actividad práctica. Haz una lista de todas tus deudas y ordénalas de menor a mayor. Crea un plan para eliminarlas, priorizando la más pequeña mientras sigues pagando el mínimo en las demás. Al mismo tiempo, identifica gastos innecesarios y elimínalos. El dinero que ahorres destínalo a saldar deudas más rápido. Si este contenido te es útil, suscríbete al canal para recibir más estrategias y herramientas que pueden cambiar tu vida. Cada video está diseñado para acercarte un paso más a la estabilidad y el crecimiento económico. No dejes que la falta de información te detenga. Únete y toma el control de tu futuro. Capítulo 4. La fórmula. ¿Cómo invertí para crear riqueza? Descubrí que ahorrar no era suficiente para cambiar mi situación. Por años, guardé lo poco que podía con la esperanza de que algún día sería suficiente para hacer algo grande. Pero el dinero ahorrado, sin movimiento, perdía valor con el tiempo. Me di cuenta de que la clave no era solo retener dinero, sino ponerlo a trabajar para mí. La inversión fue el cambio definitivo en mi camino. No empecé con grandes cantidades ni con conocimientos avanzados, sino con pequeñas acciones. Primero, investigué sobre distintas formas de inversión y elegí aquellas que se alineaban con mis recursos y posibilidades. Aprendí que no se trata de cuánto dinero tienes para invertir, sino de tomar decisiones estratégicas. El primer paso fue eliminar el miedo a invertir. Siempre había creído que invertir era arriesgado, pero entendí que no invertir era aún más peligroso. Me eduqué en opciones accesibles y de bajo riesgo, como inversiones en bienes tangibles, negocios alternos y activos que generaban ingresos pasivos. No me dejé llevar por promesas de ganancias rápidas, sino que enfoqué mis decisiones en estrategias sostenibles a largo plazo. Diversifiqué mis inversiones para evitar depender de una sola fuente de crecimiento. Invertí en pequeños proyectos, en herramientas que mejoraban mis habilidades y en oportunidades que, aunque parecían modestas, tenían el potencial de multiplicarse con el tiempo. Cada paso que daba me acercaba más a la estabilidad y al crecimiento. La verdadera diferencia entre quienes siguen atrapados en la escasez y quienes logran prosperar es la forma en que usan su dinero. Mientras muchos lo gastan en bienes que pierden valor, otros lo colocan en activos que generan ingresos. Comprendí que cada peso que ganaba podía convertirse en un ladrillo para construir la vida que quería. Actividad práctica. Haz una lista de posibles formas de inversión accesibles para ti. Investiga sobre opciones de bajo riesgo y elige una para comenzar. Define una cantidad inicial, por pequeña que sea, y comprométete a invertirla en un activo que genere rendimientos. Observa su evolución y aprende del proceso. Si este contenido ha cambiado tu forma de ver el dinero, suscríbete al canal para seguir recibiendo estrategias y herramientas que te ayudarán a construir riqueza. Cada video está diseñado para acercarte más a tus metas económicas. No dejes tu futuro en manos del azar. Toma acción ahora. Capítulo 5. El legado. Mantener la riqueza y hacer que trabaje para ti.
Construir riqueza es un proceso, pero mantenerla y hacer que crezca es la verdadera meta. Muchas personas logran mejorar su situación económica solo para perderlo todo por malas decisiones, falta de planificación o simplemente porque vuelven a los hábitos que los mantenían en la escasez. Para que el esfuerzo valga la pena, es fundamental crear un sistema que garantice que el crecimiento sea sostenible. El primer paso fue establecer reglas claras sobre el uso del dinero. No bastaba con ganar más, debía asignarlo de manera estratégica. Diseñé un plan para dividir mis ingresos en 3 partes, una para mis gastos esenciales, otra para seguir invirtiendo y la última para crecimiento personal. Esta estructura me permitió evitar caer en gastos innecesarios y asegurar que mi dinero siempre estuviera trabajando para mí. Comprendí que la clave estaba en los hábitos. No importaba cuánto dinero generara si no tenía el control sobre él. Aprendí que las personas que mantienen su riqueza siguen principios inquebrantables, viven por debajo de sus posibilidades, evitan deudas innecesarias y priorizan la inversión sobre el consumo. Implementar estas reglas me permitió consolidar lo que había construido y evitar errores que me llevaran a perderlo todo. Uno de los mayores riesgos que enfrenté fue la presión social. Cuando empecé a ver crecimiento en mis ingresos, aparecieron las expectativas de gastar más, mejorar mi estilo de vida de inmediato o demostrar mi éxito con bienes materiales. Resistir esa tentación fue crucial. En lugar de gastar sin control, enfoqué mis recursos en aumentar mis activos y diversificar mis fuentes de ingreso. La educación continua fue otro pilar fundamental. El mundo cambia constantemente y lo que funciona hoy puede no ser válido mañana. Me comprometí a seguir aprendiendo sobre economía, inversiones y estrategias de crecimiento. Cuanto más sabía, más preparado estaba para tomar decisiones inteligentes y evitar caer en trampas que destruyen el patrimonio de quienes no se informan. También comprendí la importancia de crear ingresos pasivos. No quería depender únicamente de mi esfuerzo diario para generar dinero. Por eso, busqué maneras de establecer sistemas que me permitieran recibir ingresos sin estar presente todo el tiempo. Construí fuentes de ingreso que operaban solas, desde inversiones hasta negocios que no requerían mi supervisión constante. Proteger lo que había construido se volvió una prioridad. Muchas personas pierden todo porque no toman medidas para asegurar su patrimonio. Implementé estrategias para minimizar riesgos y blindar mis recursos ante imprevistos. No se trataba de vivir con miedo, sino de ser inteligente y asegurarme de que mi esfuerzo no se desvaneciera por falta de planificación. El último paso fue compartir lo aprendido. Entendí que la riqueza no solo se mide en dinero, sino en impacto. Ayudar a otros a cambiar su mentalidad y mejorar su vida me dio una satisfacción aún mayor que cualquier cantidad de dinero. Convertir mi experiencia en una guía para quienes buscan salir de la escasez fue una de las mejores decisiones que tomé. Actividad práctica. Escribe un plan de acción para los próximos 5 años. Define cómo administrarás tu dinero, en qué áreas seguirás aprendiendo y qué fuentes de ingresos pasivos desarrollarás. Establece metas claras y revisa tu progreso cada mes para asegurarte de que estás avanzando en la dirección correcta. Si este contenido te ha sido útil, dale me gusta y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Deja un comentario con la frase "Yo tomo el control de mi futuro económico" para demostrar que estás comprometido con este cambio.